El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema, les comentaba, que es de suma importancia para la vida de cada creyente. Porque es la presencia del Espíritu de Dios en la vida del creyente lo que hace el parteaguas de lo que antes éramos y de lo que ahora somos. Es un tema muy importante porque sin la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, no hay cristianismo, no hay seguridad de la salvación, no hay santificación, no hay glorificación, no hay esperanza. Así de sencillo. Y hemos titulado al sermón del día de hoy, y lo hicimos en tipo de pregunta, porque mientras vamos a ir explorando el tema, yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Recibí al Espíritu Santo cuando creí? ¿Recibí al Espíritu Santo cuando creí? Si tú vienes de un contexto evangélico en el cual yo crecí hace más de 20 años, a mí se me enseñó que el derramamiento del Espíritu Santo era un evento diferente a mi nuevo nacimiento. Y que ese derramamiento del Espíritu Santo tenía que manifestarse forzosamente en hablar en lenguas. Y si tú no hablabas en lenguas, entonces eso quería decir que el Espíritu de Dios no estaba en ti. Pero el día de hoy vamos a explorar que la promesa del Padre fue darnos a su Espíritu, no darnos el don de lenguas. Ni cómo el don de lenguas era la manifestación o era el sello de garantía de que entonces ya teníamos el Espíritu Santo. Entonces el día de hoy, mientras vamos explorando, yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Recibí al Espíritu Santo cuando creí? ¿El día de mi conversión? Al día de hoy, después de 15, 10, 20, 30 años de cristiano, ¿realmente tengo la seguridad de que tengo al Espíritu Santo dentro de mí? O como lo diría un autor, no es tanta la seguridad si yo tengo al Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo me tiene a mí. Vamos a leer Hechos capítulo 18, versículo 24 hasta el 19, 7. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque sólo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero, aquí yo te invito en tu Biblia, subraya este pero, porque ese pero marca el antes y el después de la vida de Apolos. Pero, cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran, y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso
y encontró algunos discípulos y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él les dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Y ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Hemos titulado al sermón del día de hoy: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos dos historias muy similares. Por un lado encontramos a un personaje llamado, a un hombre llamado Apolos, instruido en el camino del Señor, ferviente en espíritu, elocuente, lleno de pasión por Dios, pero que solamente conocía el bautismo de Juan. Y por el otro lado tenemos 12 discípulos, de los cuales no se nos dice su nombre, que estaban también en Éfeso, donde estaba Priscila y Aquila, y en la cual Pablo ya había pasado un tiempo. Pero encontramos estos 12 hombres que cuando Pablo los encontró y les preguntó sobre el Espíritu Santo, ellos dijeron: no tenemos idea del Espíritu Santo. ¿En qué bautismo entonces fueron bautizados? Ellos les dicen: en el bautismo de Juan. Dos personajes, dos historias, totalmente en ciudades diferentes, con ciertas características. Solamente conocían el bautismo de Juan. Pero solamente nos vamos a concentrar el día de hoy en los versículos del 1 al 7 del capítulo 19, que es donde vamos a estar explorando estas verdades. Y antes de comenzar, quiero dejar una verdad fundamental establecida sobre todo lo que voy a hablar el día de hoy. El rasgo distintivo de un verdadero cristiano es la presencia del Espíritu Santo en su vida, en el cumplimiento al deseo de Dios de dárselo a aquellos que por la fe han creído en Jesús, y el cual Dios anhela celosamente. Voy a volver a repetir. El rasgo distintivo de un verdadero cristianismo es la presencia del Espíritu Santo en la vida, en el cumplimiento al deseo de Dios de dárselo a todo aquel que por la fe ha creído en Jesús y al cual Dios anhela celosamente. ¿Cómo llegamos a nuestro pasaje? Nosotros recordamos que a Pablo, nosotros lo dejamos en el versículo 23 del capítulo 18, cuando él terminó el segundo viaje misionero. Dice que en cuanto terminó el segundo viaje misionero, en el mismo versículo, Pablo empieza el tercer viaje misionero, y dice que en el versículo 23 del capítulo 18, que él iba recorriendo las regiones de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a los discípulos, trayendo ánimo, trayendo esperanza a la vida de la iglesia. Y después lo encontramos en el versículo 1 del capítulo 19, ya llegando a la ciudad de Éfeso. Y dice así, versículo 1. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto,
Recordemos que Apolo había pasado tiempo en Éfeso con Priscila y Aquila. Cuando él dice que llegó a la sinagoga, que empezó a compartir acerca las cosas referentes a Jesús, dice que Priscila y Aquila lo escucharon, lo tomaron aparte, le expusieron con mayor exactitud las cosas del camino del Señor. No es que Apolo estaba enseñando algo raro, porque no hubo una corrección teológica. Simplemente la visión que Apolos tenía acerca de quién era Cristo era muy limitada. Y estos hombres, Priscila y Aquila, lo disipulan a tal punto que entonces él viaja a Corinto a ayudar a los hermanos, dice, a refutar públicamente contra los judíos de que Cristo Jesús era el Mesías. Entonces dice que Apolos viaja entonces a Corinto en el versículo 1 y dice, y Pablo, habiendo recorrido toda la región de Galacia y de Frigia y toda aquella parte de Asia Menor, llegó a Éfeso y se encontró algunos discípulos y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Nosotros encontramos en la Escritura, en Hechos, en toda la carta que hemos estado revisando, cada vez que tú y yo encontramos la palabra discípulo, siempre se refiere a un discípulo del Señor o alguien que está dentro del camino. Aquí lo que a mí me ha llamado la atención es que dice Lucas, que llega Pablo a Éfeso y se encontró a estas 12 personas. Y algo vio en ellos, algo se les notaba, alguna carencia tenían estas personas que Pablo se anima a preguntarles y a decirles, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes conocieron de Jesús? Estos discípulos muy probablemente eran discípulos o fueron discípulos de Juan el Bautista. Y no que Juan el Bautista en aquel tiempo los haya discipulado, sino que hubo gente que fue parte de los discípulos de Juan el Bautista que posiblemente salieron a diferentes regiones compartiendo las mismas enseñanzas de Juan el Bautista. Andrés y Pedro, los apóstoles, ellos antes de ser discípulos de Jesús, fueron discípulos de Juan el Bautista. Y dice que cuando Juan el Bautista le señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, abandonaron a Juan y fueron a seguir a Jesús. Pero muy probablemente hubo gente de los discípulos de Juan que siguieron estando con Juan, siguieron a compartir y llegaron a Éfeso y en Éfeso ellos compartieron lo que conocían de Jesús y bautizaban a la gente. Entonces Pedro formula esta pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo? Yo me he llegado a preguntar o me pregunté, Señor, ¿qué es lo que no se les veía? ¿Qué es lo que no se les veía a estos hombres? ¿Por qué Pablo, al verlos, posiblemente en su diario vivir, posiblemente en su manera de hablar, posiblemente en su manera de comportarse, posiblemente en su manera en su trabajo, en sus relaciones personales, en su manera de administrar sus casas, sus esposas, sus hijos, algo tuvo que haber visto el apóstol Pablo para preguntarles: ustedes son discípulos, recibieron el Espíritu Santo. Y ve lo que ellos dicen: no, ni siquiera hemos oído si hay
un Espíritu Santo. La mejor traducción, porque esta traducción no nos da una idea fiel de lo que quiso escribir Juan, porque el decir que ellos no habían escuchado nada del Espíritu Santo sería algo raro, porque era muy probable que los discípulos de Juan hayan instruido en el conocimiento del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos el mover del Espíritu Santo a través de todo el Antiguo Testamento. No lo vemos ahora de manera presencial ni fija como lo vemos en el Nuevo Testamento, porque antes en el Antiguo Testamento nosotros veíamos o se veía el mover del Espíritu Santo ungiendo a los reyes, dirigiendo a los profetas, ungiendo, por ejemplo, a los jueces, a un Sansón, ¿verdad? Que la fuerza de Sansón no radicaba en el pelo. Ya déjenme, les tiro esa idea que teníamos de chiquitos, ¿verdad? Que la fuerza de Sansón era por su pelo. No, el pelo solamente era el voto nazareno que él tenía. La fuerza de Sansón radicaba de que el Espíritu de Dios llegaba sobre él y lo fortalecía. Entonces estos hombres tenían cierto conocimiento del Espíritu Santo. Sabían que el Espíritu Santo se derramaba sobre los profetas. Sabían el Espíritu Santo, tenían conocimiento del Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Donde todo fue creado por el Espíritu Santo. La mejor traducción de este pasaje lo leemos así: no, ni siquiera hemos oído que el Espíritu Santo ha sido dado. No hemos escuchado que el Espíritu Santo haya sido dado de manera permanente para la vida de los creyentes. Entonces, Pablo, escuchando esta pregunta, esta respuesta, discúlpenme, esta respuesta, hace una pregunta más. Entonces, ¿en qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan el Bautista. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a 12 personas con un conocimiento limitado acerca de lo que era o de quién era, uno, la persona del Espíritu Santo, y dos, un conocimiento limitado acerca de la obra completa de redención de Cristo Jesús. Cuando nosotros preguntamos, ahorita les decía que el Espíritu Santo es algo que se recibe en el momento de creer, es porque el Padre así lo prometió. No es una experiencia que cada cristiano tiene que estar o que cada cristiano va a manifestar después de cierto tiempo de haberse convertido. No existe, no hay un nivel. No existen dos tipos de cristianismo donde ahorita yo soy un cristiano convertido, pero me hace falta que venga el Espíritu Santo y eso va a llegar después en el bautismo del Espíritu Santo. No es así. El Espíritu Santo es una promesa que Jesús mismo les dijo a sus discípulos que el Padre tenía el deseo de darle a cada persona que creyera en Él. Estos hombres le dijeron a Pablo: solamente fuimos bautizados en el bautismo de Juan. ¿En qué consistía el bautismo de Juan? Mire, el bautismo de Juan solamente era la preparación para el Mesías. Juan era aquella voz que clamaba en el desierto: preparad el camino al Señor. La predicación de Juan era una predicación de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Hasta ahí llegó la predicación de Juan.
Vemos nosotros a Juan, sí, viendo a Jesús. Juan fue testigo ocular de cuando el Espíritu Santo bajó sobre Jesús. Juan escuchó aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Juan fue aquel que apuntó a Jesús y dijo: he ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también fue un Juan que al segundo año del ministerio de Jesús mandó a preguntarle a Jesús con sus discípulos: oiga, pregúntenle si es él o si vamos a esperar a otro. Juan fue muerto por Herodes, y algo que Juan nunca vio fue a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nunca vio. Él sabía que Jesús era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, pero Juan no fue testigo de cómo fue que él iba a quitar el pecado del mundo. Juan fue aquel que dijo: yo os bautizo en agua, pero viene uno tras de mí que es más poderoso que yo, que él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Pero él nunca fue testigo del Pentecostés. Juan nunca fue testigo de cómo la promesa del Padre en Ezequiel 36 de que les daré mi espíritu, o la profecía de Joel capítulo 2 que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, Juan no la vio. Entonces estos hombres dicen: nosotros fuimos bautizados solamente en el bautismo de Juan. Pero ese bautismo solamente era un bautismo de preparación para la llegada del Mesías. El bautismo y la predicación de Juan funcionaron como la bienvenida del Mesías. Vayan conmigo a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 31, dice así: yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan solamente vino a presentarlo, a decir. Es más, ¿cuál fue la predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Quién había llegado? Cristo. Cristo venía tras de él. Pero entonces estos hombres le dicen: no hemos escuchado nada acerca del Espíritu Santo. Jesús prometió al Espíritu Santo. Vayan a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 16 al 18. Estaba Jesús, voy a leer ahorita hasta el 20. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Nosotros encontramos estas palabras de Jesús y son unas palabras de esperanza, diciéndoles: me es necesario que yo me vaya, pero no les voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Yo rogaré al Padre para que el Padre les envíe a otro consolador, alguien que estará siempre con ustedes. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 17: porque morará con nosotros y estará con vosotros. Y estos hombres, Pablo les pregunta: cuando creíste,
el Espíritu de Dios vino sobre tu vida? Cuando creíste la promesa de Jesús de que te iba a dar a su Espíritu Santo, la promesa de Jesús de que no estarías solo, la promesa de Jesús de que Él haría morada en ti, ¿lo recibiste cuando creíste? Y ellos dijeron, no habíamos escuchado de que ya el Espíritu de Dios se había dado. ¿Por qué era necesario esto? Porque sin la presencia del Espíritu de Dios en la vida del creyente, Jesús no se podía manifestar a la vida del creyente. Voy a continuar leyendo ahí mismo Juan en el versículo 19, fíjate bien. Por un poco más de tiempo, y el mundo no me veréis más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Fíjate este juego de palabras de Jesús. Dice, un poco más de tiempo el mundo ya no me va a ver, pero ustedes sí me van a ver. Porque yo vivo y vosotros también viven, porque ese día yo estoy en el Padre y vosotros están en mí. Entonces nosotros estamos en Jesús, pero también estamos en el Padre. Y después dice, y yo en vosotros. Entonces no solamente estamos en el Padre y estamos en Jesús, sino que ahora, dice Jesús, ahora yo voy a estar en ustedes. Y el que tiene mis mandamientos, verso 21, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué dice? Y me manifestaré a él. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, no. La pregunta es, ¿y tú? Cuando creíste, recibiste el Espíritu Santo de tal manera que sabemos que Jesús se puede manifestar en nuestras vidas. Solamente conocemos el bautismo de Juan. Y Pablo, ¿verdad? Les dice, sí, Juan bautizó en arrepentimiento. El bautismo de Juan fue para un arrepentimiento solamente, pero él les dice, pero para que creyeran en aquel que iba a venir. Para que pusieran toda su fe en Jesús, porque Él iba a venir, porque el Espíritu Santo está destinado por el Padre a darlo solamente a aquellos que han creído. Ve conmigo Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículos 37 y 39. Y en el último día, el día de la gran fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo profundo de su ser correrán ríos de agua viva. Verso 39. Pero, son los peros que cambian la historia. Pero él decía esto del Espíritu, porque los que habían creído, pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo estaba destinada exclusivamente
para aquellos que creyeran en Jesús, que pusieran su confianza en Jesús. Y aquellos que recibieran la fe en Jesús, el Espíritu Santo vendría a ellos y Jesús, ¿qué haría? Se manifestaría en ellos. Algo que me asombra de estos 12 discípulos, ¿sabes qué es? Es que ya habían pasado 25 años del Pentecostés a este tiempo. 25 años de que el Espíritu de Dios había derramado. El texto no nos dice cuánto tiempo llevaban ya estos hombres creyendo en Jesús. No nos dice el texto cuánto tiempo atrás ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pero en un lapso de tiempo de 25 años, estos hombres no habían experimentado la presencia de Dios en sus vidas. Y muchos de nosotros, mi hermano, posiblemente el día de hoy nos vamos a dar cuenta que después de tanto tiempo de cristianos, nos preguntamos, ¿y cuando creí recibí al Espíritu? Estos hombres conocían el bautismo de Juan, así como tú y yo podemos conocer las Escrituras, pero ellos no tenían al Espíritu de Dios en sus vidas. Pablo, por eso algo vio Pablo, que les preguntó, ¿lo recibieron? El bautismo de Juan, les comentaba, solamente apuntaba a Cristo Jesús. El bautismo de Juan solamente apuntaba a aquel que vendría, que era mayor que Juan, aquel que Juan dijo, yo los bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalios. Él los va a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Quién fue? Él los va a tomar y los va a sumergir en su Espíritu Santo para que formen parte de su familia, para que sean llenos de su familia. ¿De qué se estaban perdiendo estos hombres? ¿De qué se estaban perdiendo? Vamos allá a nuestro pasaje una vez más. Capítulo 19. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos les respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído que el Espíritu Santo nos ha sido dado. Entonces él les dijo, ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, Juan bautizó en el Espíritu. Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Algo que vemos aquí que no lo volvemos a ver en ninguna narrativa es un doble rebautizo. Estos hombres, Pablo los volvió a bautizar. No lo volvemos a ver, no es algo normativo esto. Si tú ya te bautizaste en agua, ya, así estás bien. Pero en esta ocasión nosotros vemos a un Pablo tomando a estos hombres, volviéndolos a bautizar, y dice que después del bautismo el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿De qué obras estaban perdiendo estos hombres? De la obra más gloriosa que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de un hombre: el nuevo nacimiento. La obra que estos hombres estaban perdiendo es la obra
de salvación, la obra de nuevo nacimiento, la obra de regeneración, tú y yo nunca vamos a poder disfrutar o gozar de ninguna de las demás bendiciones y de los demás dones del Espíritu Santo sin antes haber sido salvados por Él. Tú y yo podremos permanecer en la misma condición de mediocridad con la que comenzamos nuestro cristianismo, o en la que terminó cuando se acabó aquella efervescencia por Dios, y no ver cambios en nuestra vida y preguntarnos, ¿recibí al Espíritu Santo el día que creí? Porque si recibí al Espíritu Santo, la pregunta es, ¿por qué entonces, Señor, sigo siendo la misma persona todos los días? Si tú recuerdas la parábola del sembrador, dice que unos recibieron la semilla y dieron fruto rápido, pero después se ahogó porque no tenía ¿qué? Raíz. Y la pregunta es, si recibí al Espíritu de Dios cuando creí, eso quiere decir que tengo el Espíritu Santo dentro de mí y no puedo ser la misma persona que fui ayer. Y cuando evaluamos nuestras vidas, la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿recibí el Espíritu Santo cuando creí? La obra del nuevo nacimiento, mi hermano, no es una obra que el hombre puede hacer el día que él quiera. Tú y yo no nacemos de nuevo porque tú y yo decidimos seguir a Cristo. Tú y yo no nacemos de nuevo porque un día tú te levantaste en la mañana y dijiste, ya estoy harto de esta vida, ahora sí, Señor, yo sé que has estado llamando a mi vida, ya no te voy a menospreciar, mira, qué bondadoso soy, Señor. Ven y entra a mi corazón y sé tú el rey de mi corazón. Ya, Jesús, porque estás tocando a la puerta de mi corazón y pidiéndome que entres a mi vida. No. Juan capítulo 3 versículos 5 y 6, Jesús nos enseña que el nuevo nacimiento solamente se da por la voluntad de Dios y es por el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo creemos en Jesús, entonces el Espíritu Santo viene a nosotros y mora en nosotros. Y a partir de ese día comienza un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Si tú evalúas tu vida, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? El nuevo nacimiento es algo que primero nace en el corazón de Dios, que fue ganado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario y que es ejecutado por la persona del Espíritu Santo en la vida de aquellos a quienes Dios se le ha decidido revelar. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 versículos 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó por medio de obras de justicia que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, versículo 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor.
La obra de salvación y de regeneración viene por medio del Espíritu Santo. Si tú ves aquí en el versículo 5, Pablo hace mención de dos obras, la obra de regeneración y la obra de santificación. El problema, mi hermano, es que muchos de nosotros somos ajenos a la persona del Espíritu Santo. Muchos de nosotros creemos que el Espíritu Santo solamente obra la salvación y ya. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que opera constantemente en nuestras vidas. ¿Sabes por qué tú y yo podemos tener iluminación de la Escritura? Por la presencia del Espíritu Santo. Si tú vienes a un sermón y escuchas la palabra y sales de aquí y dices, no entendí nada, dice que los que son carnales no pueden discernir las cosas de la palabra porque las cosas se disciernen espiritualmente. Romanos capítulo 8. Cuando el Espíritu Santo nos renueva y nos regenera, ve lo que pasa en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, y si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? El tal no es de Dios. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Por qué Pablo anota estas palabras aquí? ¿Sabes por qué? Porque en el versículo 16 él escribe lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú no tienes el Espíritu de Dios habitando en ti, tú no eres de Dios. Si tú eres de las personas que duda de su salvación, tú no eres de Dios. Si tú eres de las personas que si por alguna situación te tocara que te apuntaran en la cabeza y dijeran, eres cristiano, y tú dudaras o tendrías temor porque te van a matar, posiblemente no tienes el Espíritu de Dios de ti. Porque una persona que tiene el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios le da testimonio de que es hijo de Dios, podría decir, me puedes matar. Tengo la confianza de que voy a ir al cielo ahorita. Pero si a ti te tiembla, te da temor, y no estoy diciendo que no nos dé miedo que nos apunten con la pistola, ¿verdad? Todo el mundo, o sea, todos temeríamos ver la pistola. Pero que dijeran, es por causa de Cristo. Te voy a matar porque eres cristiano. ¿Qué harías en ese momento? Dame chance de arrepentirme, espérame. Dirías, tengo la seguridad. Sin la presencia del Espíritu Santo, no tenemos seguridad de que realmente somos hijos de Dios. Y esto, mi hermano, es lo que estos 12 discípulos no tenían. No tenían esa seguridad de su salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, cuando está en nosotros, da testimonio a nuestro espíritu de ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, y aquellos que les recibieron, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, no aquellos que nacieron según la carne, ni según la voluntad de la carne, y que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que nacieron de la voluntad de Dios. Cuando creíste,
recibiste el Espíritu. ¿Cómo podemos llegar nosotros a tener el Espíritu de Dios? Miren, no es un ritual. Yo crecí en un movimiento donde hasta en los congresos de jóvenes hacían un taller exclusivo de recibiendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenían ahí a 500 jóvenes nada más diciéndole, suelta tu lengua. Y dije, no, pero ¿en qué manera la suelto, verdad? O sea, me agarro diciéndoles qué a toda esta gente. No, no, tú suelta la lengua. Y dices, oye, pero la Biblia dice que la lengua es un mal que enciende cualquier bosque, ¿verdad? Y no, te enseñaron a decir, chala, la, 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 ahí está, ya lo tienes. Recibir al Espíritu Santo no es un ritual. El don de lenguas es eso, es un don, es un regalo. Si tú revisas Hechos, las únicas veces donde nosotros vemos manifestaciones de lenguas es en Pentecostés, con Cornelio y con estos 12 hombres. En Samaria, Lucas no narra que había lenguas. Con el etíope, Lucas no narra que hubo lenguas. En la conversión de Pablo, Lucas no narra que hubo lenguas. Es un don que Dios da. Pero la presencia del Espíritu Santo, esa es la promesa. La promesa es tener al Espíritu, no el don de las lenguas. ¿Cómo se recibe entonces el Espíritu Santo? Les voy a dar la fórmula. Y no es matemática. Y no me la inventé yo. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Ahí está la fórmula. Gálatas 3:14. Dice así. ¿Ya están listos? Ahí les va la revelación. ¿Listos? A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la... Ahí está. ¿Qué necesitas para recibir el Espíritu Santo? Fe. Creer. Pablo les preguntó, ¿creíste? Porque si hubieras creído, el Espíritu Santo habitaría en ti, tú serías de Él y Él sería tuyo, y dirías como Cantar de los Cantares, mi amado es todo mío. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Fe. No es un mecanismo, no es una experiencia que es solo para algunas personas. Esto es algo para todos los cristianos. Es por fe que recibimos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó con estos 12 hombres? Su comprensión acerca de la fe cristiana estaba muy incompleta. ¿Se acuerdan Apolos? De Apolos no se nos dice nada. De Apolos se nos dice que él conocía el bautismo de Juan, pero que lo agarró Priscila y Aquila y lo discipularon y fue otro. No sabemos. Lo más seguro es que el Espíritu de Dios llegó sobre Apolos, porque lo vemos predicando en Acaya, lo vemos siendo un ejemplo y un ayudador en Corinto. En estos discípulos su conocimiento estaba incompleto. Muy probablemente su conocimiento del Espíritu Santo fue al estilo del Antiguo Testamento, como ya se los había yo comentado. El bautismo de Juan solo los preparó para la venida de Cristo. Ellos, mi hermano, necesitaban algo que tú y yo necesitamos. ¿Sabes qué es? Encontrarnos con Cristo. Juan dijo, viene otro que los bautizará. Él. Necesitamos que Cristo nos tome y nos sumerja en su Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 2.
versículo 13. Dice, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y también este pasaje, la traducción de se nos dio a beber, si tú la lees así, da la idea así como que llegó Jesús, ¿verdad? Con un vaso del Espíritu Santo y te dijo, órale, tómale, ¿verdad? La expresión o la mejor traducción es, a todos se nos hizo beber. No se nos dio, se nos hizo beber. ¿Qué es lo que? Voy a tomar la ilustración del pastor Carlos Contreras. Dice que cuando nosotros llegamos al Espíritu, con Cristo y Él nos sumerge, Él nos toma y nos mete en una cubeta del Espíritu Santo. Y ahí nosotros estamos en el Espíritu. Cuando tú estás en una alberca y agarras aire, el agua está ¿dónde? Fuera. Pero si tú abajo en la alberca le haces, el agua está adentro de ti, ¿verdad? Lo que dice este pasaje es eso, que necesitamos ser bautizados en el Espíritu y adentro del Espíritu llenarnos del Espíritu. Todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu, se nos dio a beber, se nos hizo beber de un Espíritu. ¿Recibiste entonces el Espíritu Santo cuando creíste? Si tú recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, entonces, mi hermano, ¿por qué no vemos o por qué no ves crecimiento en tu vida? ¿Por qué no ves o por qué no vemos en nosotros los frutos del Espíritu Santo? Porque seguimos del mismo tamaño de que cuando creímos en Él. ¿Por qué no somos más como Cristo? ¿Por qué no amamos lo que Dios más ama? ¿Por qué no anhelamos más de Él y nos llenamos más de Él? ¿Por qué nos hemos conformado con tan poquito? ¿Por qué hemos rebajado al Espíritu Santo solo a la obra de la regeneración? ¿Por qué? ¿Por qué no crecemos? ¿Será que el apóstol Pablo, si viviera en estos tiempos y nos viera aquí, llegaría y nos preguntaría, iglesia, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Cristian, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Kim, ¿recibiste? ¿Por qué entonces no hay cambios? ¿Sabes por qué? Hay una expresión dentro del evangelismo o dentro de la corriente evangélica, es el primer amor, ¿se acuerdan? Tu primer amor. Pregunta, ¿por qué se acaba el primer amor? ¿Acaso Dios se deleita o Dios es glorificado al ver nuestra mediocridad cristiana? ¿Acaso Dios recibe gloria al vernos en nuestra vida pecaminosa? ¿Por qué se acaba el amor? ¿Por qué cuando llegamos a Cristo agarrábamos la Biblia, queríamos compartir del Evangelio, queríamos que todo el mundo supiera? Porque estábamos en el primer amor, porque estaba el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Pregunta, ¿por qué se acaba? Les va la respuesta. ¿Están listos? Porque somos tolerantes con el pecado en nuestras vidas. Toleramos el pecado. Muchas veces tú y yo agarramos este pasaje. Mira el mundo, a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Pero tú sabes que el cristiano a lo bueno llama bueno y a lo malo lo justifica.
Si tú le preguntas por qué tu vida no, por qué no creces en santidad, el cristiano teológico se escuda en la soberanía de Dios. No, hasta eso la agarramos así. Es que Dios es soberano y Dios da de acuerdo a su gracia y su misericordia, y Él sabe cuánto me tiene que dar a mí. Qué mediocre pensamiento. Nos justificamos. ¿Sabes por qué no buscamos más? ¿Sabes por qué no nos llenamos más del Espíritu Santo? ¿Sabes por qué no nos saturamos de su palabra ni de su presencia? Porque toleramos el pecado en nuestras vidas. Toleramos el pecado en nuestras vidas. Te voy a decir como lo dice Santiago, somos unos adúlteros espirituales. Santiago capítulo 4. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Oh almas adúlteras, por eso no crecemos. Somos tan tolerantes a nuestro pecado que yo decía, Señor, perdónanos. Créeme, me incluí. Me decía a mí mismo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Si dices que sí, la primera pregunta que te tienes que hacer es, entonces te pareces más a Cristo. Y si dices, pues no, entonces hazte la pregunta, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? La obra de regeneración es solo el comienzo de la vida cristiana, no el final. El Espíritu Santo no se nos fue dado nada más para salvarnos, sino para cambiarnos. Al día que Pablo se encontró, regresen conmigo a Hechos. El día que Pablo se encontró a estos hermanos en Éfeso, la iglesia de Éfeso no había crecido. ¿Cómo lo sabemos? Pablo, cuando llegó a Éfeso en el segundo viaje misionero, Lucas no narra que hubo conversiones, simplemente dice, llegué, discutió y se fue. Priscila y Aquila no dice que hubo conversiones, solamente dice que agarraron a Apolos y lo instruyeron. Cuando llega un hombre con el Espíritu de Dios en él e imparte del Evangelio, Éfeso se convirtió en otra cosa. Pablo, cuando llegó y el Espíritu Santo llegó a la vida de estos 12 discípulos, Éfeso se convirtió en otra cosa. Más adelante, Pablo llama a los ancianos de Éfeso para despedirse de ellos desde Mileto. Llegó la transformación, mi hermano. Estos 12 hombres que fueron transformados por el Espíritu de Dios no fueron los mismos. ¿Cómo podemos saber si hemos recibido el Espíritu Santo? Hay dos maneras. E igual tengo que ser muy cuidadoso porque no es que les dé una fórmula matemática que A o es A o es B. Pero la primera es muy sencilla y es muy fácil. Pero dado que tenemos un corazón engañoso, es muy probable que nosotros mismos nos podamos mentir. Pero ¿cómo sabemos si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas? Por una
sola razón. Tienes los frutos del Espíritu. Sencillo. Si tienes el Espíritu de Dios en tu vida, entonces tú tienes los frutos que solamente el Espíritu de Dios puede producir. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza y todos los demás. Si tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, entonces en tu vida se ve que amas al Señor, que amas al Salvador. Si tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, se nota porque odias el pecado, porque amas la palabra, porque su iglesia es más importante para ti que cualquier otra cosa, porque amas a los hermanos, porque te gusta congregarte, porque te encanta participar de la alabanza, porque amas la santidad. Rasgos. ¿Tienes el Espíritu Santo cuando creíste? Porque nadie puede amar las cosas de Dios si el Espíritu de Dios no está en él. ¿Ama su palabra? ¿Ama su iglesia? Te vienes a dormir aquí a la iglesia. ¿Amas las cosas de Dios? Y la segunda, y esta solamente el Espíritu de Dios lo puede dar. La seguridad infalible, dice el Catecismo de Westminster, de que eres hijo de Dios. Alguien te puede decir, tú eres cristiano, pero si el Espíritu de Dios no te dice a ti que eres hijo de Dios, no le creas a nadie. No me creas a mí si te digo, bueno, pues pareces hijo de Dios. Pastor, ¿y cómo sé si soy cristiano entonces? Dile al Espíritu que te lo diga. Pero es que no lo oigo. Entonces, no lo tienes. Pídeselo. Pídele al Espíritu Santo, dame testimonio de que soy un hijo de Dios. Porque los de aquí te podemos decir, pero no vas a llegar al cielo y le vas a decir, bueno, Señor, pero pues en la iglesia me dijeron que si era cristiano. No hasta el pastor me puso a servir. No hasta di un curso, Dios. Es más, hasta hice milagros en tu nombre. Eché demonios fuera. Y que el Señor te diga, sí, pero no te conozco. Mi espíritu te dio testimonio de que eras mi hijo. No, Señor, me lo dijeron en la iglesia. ¿Qué seguridad hablamos? La seguridad que tuvo Esteban, puesto de rodillas, viendo al Señor en lo alto, diciendo, Señor, perdónales, no saben lo que hacen. La seguridad que Jacobo tuvo cuando Herodes lo tomó y lo mató. La seguridad que Pedro tuvo cuando lo agarró Herodes y lo metió en la cárcel para matarlo. La seguridad de Pablo y Silas, que cuando los metieron a la cárcel estaban cantando himnos, porque el Espíritu de Dios les daba testimonio de que eran hijos de Dios. Hoy más que nunca tenemos que pedirle a Dios una mayor medida de seguridad de que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Necesitamos más de la santa valentía que recibimos cuando el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Mi hermano, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Hay testimonio en tu espíritu de que eres hijo de Dios? ¿O eso te lo han hecho creer
porque estás en una iglesia cristiana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, tu promesa del Espíritu Santo es para todo aquel que cree. Señor, no es una experiencia externa que en algún día de nuestras vidas tengamos que vivir. Es algo que tú nos das, Dios, cuando creemos en ti. La presencia manifiesta de tu Espíritu Santo cuando creemos en ti. Señor, como orábamos en aquella canción hace un momento, Señor, manda de tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Señor, y danos la seguridad de que somos tus hijos. Danos la seguridad, Señor, a nuestro espíritu, que tu Espíritu, Señor, dé testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Señor, y si no hemos sentido tu presencia, Padre, perdónanos por ser tan tolerantes con nuestro pecado. Perdónanos por ser tan tolerantes, Señor, con nuestros pecados, por justificarlos, por abrazarlos, por no arrepentirnos, Señor, por no confesarlos delante de ti. Perdónanos, Señor. Padre, porque se supone que ese fuego del primer amor nunca se debería de terminar, porque cada día tu misericordia es nueva para con nosotros. Cada día es como si tuviéramos un encuentro con Jesús. Eso es lo que necesitamos, Dios. Necesitamos encontrarnos con Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu que somos tus hijos. Padre, si no hay ese testimonio, te pedimos que nos salves. Sálvanos, Padre, porque no nos podemos salvar a nosotros mismos. No podemos producir el nuevo nacimiento en nosotros, Señor, si no viene de ti. Y si a ti no te place revelarnos al Padre. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Permítenos, Padre, terminar este año con esa seguridad en nuestro corazón. Aquellos, Padre, que estamos aquí, que por muchos años posiblemente se nos ha dicho que somos cristianos, pero ahorita, Dios, al escuchar tu palabra, ver, Dios, que en nuestro corazón no hay un testimonio de que somos tus hijos. Padre, y que los frutos que tenemos no son los frutos de un Espíritu Santo habitando en nosotros. Perdónanos. Sálvanos, Padre. Salva, Señor, a aquellos que aún no te conocen. Y a los que ya te conocen, Señor, pero que su vida espiritual ha menguado, ha caído. Señor, ven y renuévalos. Que venga tu Espíritu Santo, Señor, y traiga una transformación, un avivamiento, Señor, a sus vidas. Padre, porque no en vano dice tu Escritura que el Espíritu Santo que has puesto en nosotros, tú lo anhelas celosamente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.